¿Se oye? Bueno, pues buenas tardes. En nombre de la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos esta tarde. También tengo que agradecer al Ayuntamiento por su apoyo y por dejarnos esta sala en la que habitualmente se celebran las charlas del museo. Suelen ser los jueves, pero esta vez por motivos de agenda pues ha tenido que planificarse un miércoles, ¿no? Estas charlas son ya una actividad habitual de nuestra asociación, pero no es la única. Desde nuestra Asociación de Amigos del Museo de Getafe realizamos muchas y muy diversas. Damos libros, organizamos visitas a museos, exposiciones, conferencias y también, quizás lo más importante, mantenemos el Museo Virtual de Getafe. Este museo virtual se puede consultar, lo pueden consultar ustedes por internet en la web museogetafe.es, o si no, buscando en cualquier navegador Museo de Getafe, que va a ser la primera que sale. Y ahí contiene muchísima información sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia y sobre todo lo que se refiere a nuestra ciudad. Nuestra intención es potenciar los valores culturales de Getafe, potenciar sus valores históricos, darlos a conocer no solo entre los vecinos de Getafe, que principalmente, sino que salgan un poco fuera también de nuestras fronteras y se nos conozca más. Y por cierto, si alguno de los presentes quiere hacerse socio de la asociación o simplemente quiere recibir puntualmente información de nuestras actividades, aquí tienen unas hojas en las que se pueden ustedes apuntar, dejando su nombre, su email y su teléfono, y les informaremos puntualmente. Si quiere hacerse socio, con mucho gusto. Uno de los mayores tesoros de Getafe, sin duda, es Perales del Río, y no lo digo yo porque sea vecino, sino que es verdad. Ahí, situado junto a Manzanares, su riqueza histórica, arqueológica y natural no tiene parangón. De Perales viene a hablarnos hoy quizás la persona que mejor lo conoce, Sacris, José Sacristán de Frutos, que todos conocemos por Sacris, el director de su centro cívico y gran conocedor de la historia y del entorno. Él se define como un friki de Perales, yo le defino como un erudito. Una persona que, por su amor por Perales, le ha hecho un profundo conocedor de su historia, su naturaleza y su geografía. Si tienen alguna duda, les invito a unirse a alguna de las excursiones que habitualmente organizan desde el centro cívico y él mismo dirige y guía con grandes explicaciones. Y sin más, pues les dejo ya con Sacris. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy es un día especial, toda España, y esta asociación ha cambiado el día para no ver el partido allí en Qatar, ¿no? Me parece muy bien y bueno, pues vamos un poco. Gracias, Luis Ángel. A Luis Ángel le conozco desde hace muchos años, somos vecinos de Perales. Yo, aunque ahora no viva, sigo viviendo porque duermo en Pinto, pero vivo allí casi todos los días. Y efectivamente es un gran tesoro ese barrio, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha motivado, no es que sea erudito, que no lo soy, porque no es mi idea, pero es el conocer, ¿no? El hecho de estar allí y ver cosas de grandes contrastes, pues implica tan próximo ahí, tan agraviado, tal, y de repente dices, madre mía, lo que hay aquí, hay que ponerlo en valor, ¿no? Eso ha sido un poco lo que me ha motivado, pues a investigar o a ser un friki de igual que los que juegan a las máquinas, igual que no sé qué, pues aquí a cambiar como cromos, ¿verdad, José Luis? Esas cosas son muy importantes, ¿no? Porque no es mi profesión, la historia, no tengo estudios de historia, más que los del bachiller. Sí, historia de la biología, también lo digo. Pero no ha sido esta mi rama, pero sí es con gran cariño lo que tengo hacia ello y hacia la historia de mi barrio, que es la historia de todos los barrios, la historia de todas Españas, la historia de todos los países, ¿no? El hecho de que el hombre a lo largo del tiempo ha hecho cosas y ha cambiado muchas cosas
y que son importantes saber. Bueno, no pretendo dar una chapa, pero sí que pretendo hacer un recorrido histórico, con lo cual he preparado un pendrive a mi manera, con lo cual algunas cosas pues no se van a ver muy bien y para eso pues me levanto y os lo voy a ir explicando sobre el cañón, sobre la pantalla. Mi idea es hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad, con lo cual voy a intentar ser breve y sucinto, porque hay mucho que contar. Si lo hubiéramos hecho por partes, pues sería diferente, ¿no? Entonces mi idea va a ser esa, por eso quiero ser breve y ya, pues sin más dilación, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, la elección de... Oye, muchas gracias a todos por estar aquí. Para que lo podéis aguantar. La elección de esta piedra que me pedí en una foto fue el último hallazgo que encontramos allá hace un año y pico. Y bueno, cuando ves las letras y ves que pone jurisdicción del Marqués de Perales. Muy mal puesto, pero estaba allí. Os lo voy a contar. Digo estaba porque ya no está. Estas cosas. Pero bueno, esto, a ver si soy capaz. Vamos. Vale. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de Perales. Si se ve aquí un poquito, si veis ahí un poquito, J, la D, del Marqués de Perales. ¿Vale? Esta es una piedra que estaba justamente al lado de la verdad. Bueno, la foto de José Expósito. Él nos acompañaba en ese momento. Dijimos, José, aquí hay que hacer una foto de esto, ¿no? Bueno, esto es un plano... Fue Mario, ¿eh? Fue Mario quien realmente... Esto es un plano del ejército, del Servicio Geográfico del Ejército de 1976, de la zona de La Marañosa, donde aparece en esa cuadrícula de la escala 1.25.000 el barrio de Perales. Y lo pongo porque vamos a hablar de la zona de la Bulera, de lo que es el Ventoro, que aquí viene significado como Ventoro, la zona de la... Vamos a hablar de la venta de la Victoria, que anteriormente fue la venta de Tierra de Siestas. Vamos a hablar de la comunidad de Carmen y el barrio de Perales, que estaría por aquí. Vamos a hablar de la finca donde estaba el Marqués. Vamos a hablar del canal de los Frailes, la acequia de los Frailes. Vamos a hablar del gran canal de Manzanares. Y vamos a seguir el curso del río en todos los hallazgos de la prehistoria, que hay muchísimos en el barrio de Manzanares. ¿Vale? Entonces, para eso empezamos mencionando una institución. El Instituto Arqueológico Municipal de Madrid. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué en el Museo de San Isidro hay tantos objetos? Porque en el Museo de San Isidro, de aquí del Museo de los Orígenes, el 30%, y no estoy exagerando, de los objetos que se exponen son de Perales. Bueno, pues tiene todo su aquel, ¿no? Os cuento un poco que el conde de Mallorca, un alcalde de Madrid, que era aficionado a la arqueología. Bueno, pues ya desde el ayuntamiento, después de la guerra civil, porque aquí hay mucho más que contar, pero tampoco voy a regresar para atrás. El instituto con sede en la quinta de la Fuente del Barrio y bajo la dirección de este nombre, Julio Martínez Santorrado. Este es uno de los grandes publicadores de todos los hallazgos que vamos a ver a lo largo de la publicación, como Carmen Diego, como, bueno, Juan Calle, un montón de publicaciones que hay de la prehistoria. ¿Qué era la misión? La protección, vigilancia, salvamento de restos, realizar excavación arqueológica, restauración, explicación y publicación científica. Como todo, a partir del 68 solo se pudo cumplir la tarea de supervisión de harineros y regulación de materiales. Dicho y hecho, se encontraba el hallazgo, se llevaba un saco y se guardaba en el instituto. En la Fuente del Barrio un museo, se cerró, y luego después, pues ya ni museo ni nada, directamente se han almacenado. Puede que haya muchísimo, puede no, seguro estoy de ello, muchísimo material de nuestra zona de Getafe, del límite aquí, por publicar. Se crea una cosa, pues tipo modelo de los institutos alemanes, las brigadas arqueológicas, fijaros qué nombre, ¿no? Siempre se tiene brigada arqueológica. Bueno, pues esta gente tiene un trabajo diario, porque sin ellos,
Se ha datado que más de 150 yacimientos habrían desaparecido, porque ¿quién quiere comunicar que ha aparecido para que le paren ahora? Eran una especie de inspectores que se dedicaban por la zona. ¿Qué ocurre? Pues que en Perales tenemos un brigadista, don Manuel Arenas Berjano. Teníamos, porque falleció. Los que vivan en Perales recordarán a alguien que llamaban el Carta, era su apodo. Este señor hizo una gran tarea, porque era conocedor del medio. Conocía a todos y cada uno de los areneros, conocía a todos y cada uno de los personajes que trabajaban en ellos, así como a los propietarios de dichos areneros. Su misión era más que nada estar controlando lo que aparecía. De hecho, muchos de los hallazgos fue por inspección más que de brigadista del lugar, de inspección policial cuando escuchaban varias ciertas cosas. Pero hizo una gran labor. Por eso le quiero mencionar en reconocimiento a la labor que él llevó a cabo, ¿no? Era un vecino de Perales y bueno, formó parte. La ley del 16 del 85 ya promulgó esto y ya el Ayuntamiento de Madrid tuvo su museo, pero ya no hacían esta labor. Pasó a ser el Museo Regional. Aquí os pongo los 4 museos donde podemos encontrar cosas de nuestra zona. El Museo de San Isidro, el Museo de los Orígenes, es digno de ver, apetecería ir a verlo, ¿no? Este es el que deriva de este instituto, de la fuente de la Quinta, ¿vale? El Museo de Ciencias Naturales, fijaros lo que hay aquí. El mamut de Tafesa. ¿Qué es el mamut de Tafesa? Tafesa es una empresa que está a 3 kilómetros más de Perales del Río, el término municipal de Villaverde, que se dedicaba al tema de los trenes. Pues ahí apareció en los años 50 y tantos este mamut. Este está allí colocado y en la parte de exposición siempre, ¿no? Luego el mar, el Museo Arqueológico Regional. Este es el museo donde tenemos también bastantes piezas de Perales. Por ejemplo, el cielo, que de él hablaremos. Y el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues es digno de ver cuando entras al Museo Arqueológico Nacional y te encuentras algún bifaz que pone en su membrete de dónde es. Ahora también lo vamos a ver. Bueno, artículos. Los primeros madrileños eran de Perales, los primeros madrileños eran de prensa local, pero también artículos. Ya sabéis que si no estás abonado, pues no puedes hacer nada más que descargo, con lo cual no podías sacar el dibujo y esas cosas. Artículos como este, de un reportaje del 2002, donde unas obras del gas, bueno, pues sacan y afloran un cadáver, un esqueleto, perdón, tiene un hombre, 4.000 años, le llamaban el getafense más antiguo, el despertar, 4.000 años, ¿vale? Apareció en una franja, donde puede haber 50 centímetros, y al lado una pedazo obra, que vais a ver también aquí al lado. Claro, dices, no, hombre, blanco y en botella no puede ser leche, pero si aquí en 50 centímetros aparece, imagínate lo que están haciendo entre el tren de alta velocidad y las obras de la M50, ¿no? Bueno, era interesante porque esto también motivó alguna queja vecinal. De hecho, este artículo, pues si os da tiempo a leer un poquillo, bueno, pues lo dice, ¿no? No entendía, la gente no entendía, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la estación de Arius, que es cantidad de estaciones que hay, la cantidad de obras de infraestructura, que es cantidad la que ha habido y hay, y la zona donde está ubicado, pues da pie a que sea una zona de alto valor arqueológico. ¿Vale? Bifaces y elefantes. ¿Por qué pongo esta reseña? Pues porque también una sorpresa, en el 2003 me encuentro con una exposición del Museo Arqueológico Nacional, los 4 museos juntos. El Museo de los Orígenes y el Museo Nacional, el autor es el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad, y bueno, pues el Pleistoceno en la región de Madrid. Pues la sorpresa es que, evidentemente, estaba viendo un lugar, estaba viendo un... Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, madre mía, creo que es importante ponerlo en valor. Bueno, bifaces. Bifaces, por ejemplo, este es uno de los que está en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Sabéis lo que es un bifaz? Que es el famoso hacha de Siles, que está, ¿vale? Y estos datos, estos otros de aquí, que son del Museo de los Orígenes, que son restos de mamut. He puesto elefantes para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Entonces, el Zonavit, Perales del Río, ahora, desde hace unos cuantos
años. Bien de interés cultural. Very important people también a veces. Pero están aquí. Tenemos yacimientos paleontológicos y arqueológicos, areneros, en obras, infraestructura, construcción de viviendas, labores de cultivos de los años 50, la floración de Madrid, la construcción que tan grande de la gran urbe, la necesidad de material y mano de obra. Todo eso provoca que tengamos cantidad de areneros, la extracción de arenos. ¿Dónde aparecen? Pues mira, os voy a decir unos cuantos, ¿no? En la finca de las Torreras, ¿os suena? Es una finca que está partida por la mitad cuando pasa el M50. Era gracioso porque estaba la portería a un lado, había un campo de fútbol y la otra portería al otro lado, y en medio del M50, ¿no? Aquellos se han quedado los palos de la portería y ya no están. Pero la finca de las Torreras. En el AR, que es de Arenero, Rojas, el Arenero Alcaraz, por esto estuvimos al último paseo andando, si os acordáis, el Arroyo Culebro. Cuando no pongo arenero, es que es otro tipo de obra o infraestructura. En el arenero Arriaga, el arenero Arriaga famoso también por un mamut, ¿vale? Que está en el Museo de San Isidro. El camino de Pinto a Getafe, en nuestro término inicial, el camino de San Medina, el antiguo Pinar de Perales, entre la zona de Perales del Río, donde está el campo de fútbol, que era un pionero impresionante en los años 50, el cual pues se sacó y fue un arenero. Y también aparecieron cosas, ¿vale? Se sacaron los pinos. En la cañada Real de Merinas, en la Casa de Murcia, porque la Casa de Murcia está en el límite municipal, también hay bastantes hallazgos con la zona de Vallecas. Casa Eulogio, también hay una zona que es propia también nuestra. Cerro de los Ángeles, en el arenero Constantino del Río, fijaros, Constantino del Río, así no nos suena, pero si habla de Tinín, seguramente que Casa la Borda a alguien le sonará, de los laterales. Era una venta, la venta del Toro, cuya dueña era doña Genoveva, y su hijo era Constantino del Río, ¿vale? El descanso laterales, que esto no es otra cosa que el descanso que hay de las reses en la zona de la cañada Real de Merinas, una zona de descansadero, ¿vale? La desembocadura de la Ributarque, Perguesa, que es la fábrica de ladrillos donde ha aparecido el famoso ciervo. Bueno, la iglesia de Perales, la urbanización Caserío de Perales. Aquí se encontró, en la urbanización Caserío de Perales, en los años 90, en la segunda fase de la urbanización, estamos hablando de una incineración y bueno, una necrópolis de algo así como 5 cuerpos de la edad de bronce final, ¿vale? El arenero Navarro San Medina, arenero de Perales del Río, que esto era el del Marqués, arenero de los Pinos, Sotohijos, Quemaderos, Rojas Aldehuela, Butarque del Toro, la venta de la Victoria, que es lo que es la entrada de Machado, ahí había una venta, se llamaba la venta de la Victoria, anteriormente la venta del Tío Rosiestas. Todos estos topónimos del terreno también a lo largo de la actualización en las escalas UTM que vienen de las zonas. Sotohijos, Quemadero. El Quemadero no es literal, pero lo he puesto porque está muy próximo. Estamos hablando que estaría frente a lo que es la depuradora de Lucar, ¿vale? Más o menos. O más para allá, pero no mucho más. Rojas Aldehuela, arenero Soto. Rojas también es un arenero. El Ventorro, Venta de la Victoria, la Torrecilla, los Estragales, que son las obras del año 50, obras del Gasoducto, Perales del Río, obras de Ave. Vale. Bueno, por tanto, en Perales del Río hay restos de la época prehistórica. Bueno, me han pedido dos que no son de la prehistoria, pero también me parece que habría que ponerlos como hallazgos arqueológicos, ¿no? Que son el paleolítico inferior, del medio y del superior muy poco. Y si os fijáis, del neolítico no he puesto nada. Pues no sé si es que las cuevas de yeso no dan pie a mucho habitáculo, pero no se ha datado. Eso no quiere decir que no existan, porque los demás sí existen y de las edades posteriores también. De la edad del bronce, de la edad del hierro, los carpetanos. Ya sabéis que tenemos una villa, y de eso hablaremos un poco más tarde, y pues la época visigoda de una necrópolis que también está en el Museo de los Cereales o en el Museo. Bueno, esto es un paisaje del Pleistoceno, en el Valle del Manzanares. Cuando uno ve esto, pues nos acuerda nada más que de Félix de Río de la Fuente, que dice algo así como: queridos amantes de la naturaleza, viendo el paso de los mamuts, ¿no? Y estas cosas. Bueno, pues esto es una fotografía lámina que pertenece al Museo de San Isidro, una de sus publicaciones, donde nos dice qué tipo de mamuts, qué tipo de rinocerontes
qué tipo de fauna y flora y vegetación y los escarpados que hay aquí, ¿vale? Es una foto muy idílica. Bueno, la reconstrucción de la cacería de Flandes llevada a cabo por un grupo de neandertales. Esto tiene a bien, pues estaban al acceso, esto, área excavada en el yacimiento de Preresa. La Preresa es la fábrica de ladrillo blanco. Muchas viviendas de Getafe se han construido con esos ladrillos. Luego después se llamó Colcín, ¿vale? En este yacimiento se encontraron los restos de mamús, de los primeros huros y de cérvidos. El cérvido o lo que es el ciervo de Preresa, que se llama, que es uno de los hallazgos más importantes de toda España, en esa labor paleontológica de bueno, pues ¿esto qué es? Pues esto llegan a la conclusión que es el lugar donde hacían las merendolas los neandertales. Por eso lo he puesto antes, ¿no? Donde se ponían allí, pues, bien de carne de mamut y cosas. Este es el ciervo de Preresa. Este ciervo, que viene de origen, es el Aproides de los mediterráneos, que viene pues, de la zona de Oriente, pues parece ser que es muy poquito. Por ejemplo, en España parece que es el único que ha aparecido. No digo, ¿ha aparecido otro más? Pues mira, ya tenemos dos. Bueno, este lo tenemos completo, somos más. Somos más importantes. ¿Este dónde está? Este mamut, este ciervo. Este ciervo está en el Museo Arqueológico Regional, ¿vale? Y bueno, las únicas pruebas que dan de hallazgo de restos de la edad de bronce y por ahí un poco más son las famosas cuevas de la Magdalena. Aquí se ven que ya también han sido utilizadas en tiempos posteriores, siempre ha habido asentamiento humano ahí, y sí que están tratadas como lugar de acogida. Estas son troneras de la civil que no tienen que ver, y bueno, pues esta que es importante ponerla, no sé si la he puesto antes o la he repetido, porque yo bueno, estas son los estragales, otro de los yacimientos del hierro, ¿no? O perdón, del paleolítico. ¿Qué es eso de ahí? La iglesia del caserío de Perales. ¿Esto qué es? La M50. Esta es una de las terrazas complejas de Butaque que llaman en el Manzanares, la cual tiene cantidad de industria lítica, cantidad de hallazgos. Bueno, esta fue, me parece que fueron dos excavaciones, Estragales 1 y Estragales 2, que salía por lo que estaría pegadito a la rotonda del avión un poco más para allá, donde empiezan las obras de los 50, lo que es la línea del AVE, por esta zona, en la zona de los Cármenes, de Carmen. Bueno, pues este es otro de los grandes hallazgos que también está guardado en este museo. Bueno, la dispersión de yacimientos, como veis, la Avenida de Madrid, pues lo fijáis, ganamos por goleada. Ya en uno de Alcalá, el resto, fijarte, que aquí están quitando este y estos 3, 4, 5, de 17 y 12, aquí, ¿vale? En nuestra zona. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Estamos hablando que también del final del bronce, del hierro, estamos hablando ya de tiempos carpetanos, estamos viendo cómo Venta de la Victoria, la Torrecilla, la Aldehuela, Puente de la Aldehuela, la Aldehuela San Medina, bueno, todo el correlato de hallazgos. Todos estos son de los estudios de Santa Eulalia y de Carmen Priego, ¿vale? Esto es lo que aparece, voy a hablar de la Torrecilla un poquito, porque en la Torrecilla es el lugar donde han aparecido todos los periodos, es decir, han aparecido del Paleolítico inferior, del Medievo superior, de la Edad del Bronce, Calcolítico, todos. Romanos, población hispano-romana, capitanos, romanos, visigodos, ¿vale? Entonces, cada vez que hace una excavación se superponen tantas capas que es muy difícil. Por ejemplo, esto de aquí, estamos hablando de que no tiene que ver nada con la época romana. Esto de aquí, ¿sabéis lo que es? No sé, eso no. Vale. Esto tiene una historia anecdótica, esto de la Edad del Bronce, el bronce tardío. No parece ser que se llevara mucho en España, este tipo de... es un elemento votivo, se utilizó para el enterramiento, seguramente. Y es de oro macizo. Este está también en el Museo de San Isidro. Bueno, la anécdota es que ¿cómo se descubre?
Porque un vecino de Perales, que se llama Juan Palacio, lo llevan a marcha del tractor durante un año y pico. Allí colocado, haciendo las labores en la finca de la Torrecilla, su nombre lo ve y lo pone. Evidentemente estaría sido hundido, ni de limpio. Y este señor Arenas, Manuel Arenas, le dice, tío, ¿qué está llevando ahí? ¿Cae eso? Que esto no es... Bueno, efectivamente no está dentro de los hallazgos de la Villa Romana, sino que fue adquirido, comprado, diría yo, a este señor, pagado por el Museo de San Isidro, la pieza, porque desde luego no tiene nombre, lo demás sí que aparece el nombre de lo que es y tal, y esta no tiene nombre. Pero la anécdota sí que es verdad, la fuente es fidedigna de cómo se encontró el brazalete. Estas son las muecas que tiene y molduras el brazalete, que pueden ser no, según el informe que presenta realmente, hablan de que es de la zona de Oriente. O sea, fijaros, a un carpetano o a un protocarpetano vino alguien a venderle o a canjearle un... ¿Tú crees que estuvo solo? ¿Eh? ¿Tú crees que estaba solo? Habría más cosas, pero no lo sé. Esto sí que se puede ver. Bueno, este es el mejor trabajo que hay de investigación de la Villa Romana. El yacimiento romano de la Torrecilla de Villa Tomurio. Aquí están las doctoras en arqueología, Alonso y Lucas, entre otras, pero vamos, Concepción Blanco es la que más trabajó en ello, de la Universidad Autónoma, y bueno, fue también con el Instituto Arqueológico Municipal de Madrid. Esta es la villa romana. Esto estamos hablando de los años 80, de las distintas varias campañas, y bueno, aquí os pongo un planito de más o menos donde creo que la nuestra es esta, por aquí anda, por aquí por esta zona, la 18 creo recordar, la 16, bueno, pues por aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que eran las villas? Las villas son grandes viviendas, grandes gente potente en aquel momento, que tenían grandes fincas de labor, siempre estaban bien ubicadas. De ahí, lo presento todo, en el museo, en una publicación que el año pasado he visto. La vía está colocada justo aquí, en una especie de enlace de las dos vías antonianas, la 24 y el itinerario antonino, perdón, el itinerario 25 y 24, esta conexión que da, pues, estas dos vías, ¿no?, que vienen de Tiburcio. Posiblemente luego por aquí pasará la Avenida Real, seguro, vale. Entonces estaba en un sitio, pues bueno, idóneo, ¿no?, para el cultivo, no lo vais a ver en un paisaje que otro de la zona, el cultivo y el intercambio y tal. Empezó como villa, que las investigaciones nos dicen que hubo algo más, que hubo una población, porque los últimos estados, el primer plano que hicieron en este trabajo, aquí por ejemplo algunos hallazgos como la patena esta visigoda, ya está mezclado, los sueldos de oro de Norio y bueno, los osculatorios. Que bueno, que la palabrita se las trae, pero todo es algo de metal que sirve para menear los perfumes y cosas estas, en la época romana, ¿vale? Esta es las fotos anteriores a la segunda excavación última de 2016. Fijaros el paisaje que os decía, está pegadito a la ribera del río. Estas son las estaciones, este es el dibujo que hicimos en una sesión, ¿os acordáis? De la gente de lo que es Ariotes, que son los que lo han hecho. Este es un hallazgo, un mosaico. Esto es un artículo de un periódico. La fuente la tengo y la pasaré de todo esto que estoy publicando. Eso sigue mostrando. Estas cositas rojas, parece ser que son mosaicos. Y parece ser que la propietaria, que dice que es vecina yo creo que no es, pero que es propietaria sí. Y que tiene un litigio con la Comunidad de Madrid, con la empresa que es, porque ella pretende que sabéis que cuando se encuentra un hallazgo el propietario de la zona tiene derecho a una indemnización o pago. Parece ser que lo que paga la comunidad es menos que la ley de pago del Estado Nacional. Y entonces, pues claro, que está ahí en litigio, pero ya claro. ¿Veis cómo ha crecido de las primeras excavaciones a lo que hay ahora mismo? Todo? Pero no solamente hasta un poblado, por eso hablábamos ya al principio de Bilbao, en el
informe que me hicieron con Ferrara en los años 80, que hablaban de Villa Antubuy. Ya estamos hablando de que estaba la villa, había también una necrópolis, creo, romana, que se encontró también, y bueno, pues se demuestra con eso. Esto es lo que se ve ahora, todo tapado con cardos, y bueno, ahí veis un buen bando de cigüeñas y les fijaos dónde estaba colocado. Los prados, que era de cultivo, no solamente eran gran hacendado, sino que tenía tierras y posesiones, y ubicado en una vía romana, una vía de paso. Esta es la piedra famosa que había desaparecido, queridos compañeros amigos del museo, donde esta piedra que había desaparecido la habíamos tenido en aquella exposición y donde un día apareció de nuevo en la villa. ¿Veis? Está toda enterrada, esa sería la finca de la Torrecilla, y estos tres elementos, por la acción. ¿Quién pudo más? ¿Lo ves tú? ¿Quién está ahí? Entonces, bueno, pues esta es la devolución a esta pieza que tenemos guardada por aquí, me imagino, en posición. Posiblemente el billete la utilizó. Estaba aquí dentro. Ah, sí. Cuando fuiste ya no estaba. Claro, después de cuando fuimos estaba, al siguiente momento que no estaba con el PAS. Bueno, pues en el año 2020 en enero está encima, más colocada, que pesa 300 gramos. O sea que eso se ha hecho. Es lo que se llama el expolio, cuando se tiran las cosas, están abiertas, por eso Arqueotes, al aparecer estos mosaicos y estas cosas, pues y patrimonio. Bueno, justamente al lado, enfrente, está la necrópolis visigoda, de los siglos IV al VII, más o menos. Aquí aparecieron 17, me parece que son, o 18 tumbas, no me acuerdo el número, puede ser una por arriba o una por abajo. Y se llamó el jardincillo, también los investigadores en griego, debido a aquí cabía un marinero, como es. Se encuentra la pieza, dan el toque y 17 o 18 tumbas de ese tipo que están guardadas en el Instituto Arqueológico y que pertenecían. Hay también bastantes estudios, no voy a detenerme porque son muchas las partes que vamos a ver, pero bueno, esto configura que en esta zona, porque estamos hablando de 200 metros, no sé si llegará a la villa, porque han estado viviendo en un primero romano, antes de las otras poblaciones, siempre ha estado en continuo. Hablamos del mundo árabe y hablamos de que no hay mucho que tratar solamente los nombres. Ahora hay Filipín, está Medina, la Revuela. Estamos hablando de que hay bastantes toponímicos del terreno que indican, pues este plano que está diciendo aquí, o tuvo presencia árabe. No tenemos mucho, ahí no he conseguido encontrar muchos datos. Así que bueno, pero por lo menos. Y luego ya hablaríamos un poco de la Edad Media, se crea una mesa y eso de que Perales es fruta y cañada, pues es verdad, la carretera San Martín de la Vega, la cañada de la Torre, la cañada real de Merinas o Adriana. Bueno, hay una cañada, la de San Marcos, que da la de las Merinas y la de los Molinos, pero no pasan por esta zona, pero por lo menos que lo sepáis. Entonces, toda esta zona es una zona propia de cañadas. La última adquisición ha sido un miembro que está aquí sentado de un delinde de 1982 de la carretera San Martín de la Vega, delinde de dicha cañada. Entonces era el camino real. Ha tenido buenos tiempos mucho más. ¿Qué Perales del Río? Bueno, pues tenemos hasta ahora estos estudios, seguramente habrá más, pero no me refiero a lo que tengo en posesión y es que te indica un poco qué era Perales del Río. Bueno, pues en la relación de Felipe II de 1578, a las preguntas que le hacen a la descripción, pues dice algo así, bueno, por cierto, los que pueblan Perales del Río en ese momento, que dicen que hay 20 viviendas, que había o hubo anteriormente 2 iglesias y que la segunda, que era la que había reformado, pero una con la campana, o Marís, la Gran, cuenta la historia. Estos señores, muchos de ellos son apellidos de Cifuentes, por ejemplo. Entonces yo creo que la población de Perales fue, y de hecho lo dice, la relación. Vienen de Getafe y vuelven a Getafe, se tienen que ir porque unos señores les quitan el soto y les proveen de leña porque dicen que es suyo por tener no sé qué tierras allí, dice el alcalde, y se tienen que ir y dejar despoblado de nuevo el pueblo que hace 20 años también estaba despoblado.
porque dicho no tiene dinero para poder pleitear en la Chancillería de Valladolid, ¿vale? Entonces esta es la primera relación que hay, donde habla del lugar de Perales. Luego ya en el catastro de la Ensenada ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de la villa de Perales. Fijaros, en cualquiera de estos también habrá de villa ya, en los siguientes. Mientras que Getafe tenía 700 y pico vecinos, Perales tenía 20 y la villa. Era tierra de señoría. Estamos hablando de que tenemos señor Márquez. No era otra cosa tan importante, ¿vale? Pues Getafe yo creo que en estos momentos, que no estamos todavía adheridos, salvo aquí, tampoco. No estábamos adheridos al término municipal de Getafe, pues era posiblemente el municipio de Madrid con mayor número de vecinos. Bueno, el catastro de la Ensenada os muestro que después de haber intentado, y lo tenemos traducido, le piden una de las preguntas que haga una descripción del territorio. Y ahora no se afirma, es una diferencia, parece ahí como una especie de... Porque lo vamos a ver más adelante en otro de los planos. Esta me parece que es del grupo investigador del Parque Lineal, que más o menos nosotros hemos visto sobre ello. Aquí se ve que Perales del Río está entre Getafe, la dehesa de Condemora, que sería la finca de la Torrecilla, y la Tribuna, que era la ciudad de zona de Perales también, que ahora vamos a ver, ¿no? La finca de Perales son los marqueses de Perales, es una familia establecida en la zona en 1761. La primera fue marquesa, doña Antonia de Monedo y Velasco. Su marido era don Ventura de Pinedo y López de Ubierna, me parece que es. Bien, ¿quién no son estos, no? En 1729, a esta señora, Felipe V, la da el título de marquesa de Perales de Río. En el 27, 1727. Y a su marido, en el 1729, le da el título de conde de Villanueva de Perales de Río. O sea, él, que era de Peña de Burgos, tenía bastante dinero y, aparte, era contador de cuentas en Sevilla. Estamos hablando de un caso importante. Y sobre todo una cosa muy importante: ayudaron a Felipe V. Ayudaron a Felipe V comprándole posesiones, que les ayudaron bastante en conseguir ganar la guerra de sucesión de aquí de España. Eso dio pie a que les otorgaran títulos de esas posesiones que compraron. Que Perales de Río se vende en 1761, lo compra la marquesa de Perales, que ya estaría todo ahí en entredicho, y de ahí viene el que Perales del Río tenga posesiones de villa. Desde entonces, Perales del Río es una señoría jurisdiccional, como dice en el anterior, en el catastro de la Ensenada, que dice que es señoría de la casa del señor temporal, el cual tiene el derecho a poner y quitar la calle. Vamos, el que manda en la jurisdicción de Perales hasta que se une al término municipal de Getafe es el señor. Estamos hablando de los antiguos, de la zona antigua. Bueno, en esta familia, que es muy importante, hay que decir que se juntan dos títulos: marqueses de Perales y condes de Villanueva de Villa. ¿Conocéis Perales de Villa y Villanueva de Perales? Hay un río que se llama Perales, está la carretera de los pantanos. Pues ahí tenían posesiones también estos señores. En la zona de Villanueva de la Serena, Badajoz, compraron una gran hacienda de ganadería, lo cual ayudaron bastante al rey con su compra. Los reyes, como tenían el derecho a vender lo que era de realengo, cuando necesitaban hacer campaña militar, pues vendían esos terrenos de realengo. Y posiblemente que era un temporada, pues también fue vendido por ese motivo. ¿Vale? Esta es una familia que llegó a ser la más importante o de las más importantes productoras ganaderas de toda España. La transhumania se la manejaban muy bien. Las ovejas desde Badajoz a León y por el otro trazado de aquí hacia la cabaña de Perales, que la llevaban a la zona de Soria, a la zona donde termina la cabaña. Era una de las cosas. ¿Qué ocurre? De aquel marqués
marqués, como anécdota, deciros que se llama José Fernández de Pinedo. Este marqués, una anécdota curiosa. Hay un compañero que hizo una novela, un libro, que se llama La Manual del Portillo, Julián Puerto. Julián Puerto, anterior director y trabajador de este ayuntamiento, escribió sobre qué es lo que pasó. Pues mira, que en 1808 se produjo la guerra de independencia, Madrid debía de ser estaría muy calentito. Y parece ser que la acusan al marqués de Perales, a este José Miguel, que debía tener buen porte, que le gustaba la noche, que le gustaba salir, que no tenía familia, que estaba casado. Pues parece ser que en un despecho amoroso alguien le dice que él era el encargado del polvorín, que era francesado y que había metido arena en el cartucho del polvorín. Lo cual pues, fue suficiente para que se fueran al palacio del marqués, que no lo contaba y ahora lo contaré, y allí mismo le pinchó el pueblo de Madrid. Le pinchó a él y a su mayordomo, que fijaros que consta que era el encargado de la finca de Perales. ¿Vale? Parece ser que no fue verdad. Parece ser que no fue verdad. Pero sí que cambia una cosa también en los títulos nobiliarios de esta zona, porque era su sobrino que estaba casado con el marqués de Tolosa, el título de Perales y conde de Villanueva, siguiente de la línea en derecho a heredar de los títulos. Con lo cual, los marqueses de Perales van engrandeciendo en titularidad. Son grandes de España, tienen varios marqueses, son grandes de España, son caballeros de distintas órdenes, de Calatrava, de Santiago, incluso, pues hay 2 o 3 marquesas que también son de la zona de María Luisa, que estaban cerca de la reina. Siempre han estado muy próximos a lo que es la Casa Real. Actualmente, en Perales, recién destacado. También os contaré una anécdota. Pero bueno, os voy a hablar del Palacio de la Magdalena. En la calle Magdalena de Madrid está la Filmoteca Nacional, ¿vale? Hay un escudazo ahí, ese es el escudo de los marqueses de Perales. Lo mandó a construir el primer marqués de Perales de Río y era la Casa Palacio. Por eso, el tercer marqués fue allí donde le ajusticiaron, en la entrada o donde fuera, o en las escaleras para que se llenara. Estos hechos los narran y las dos. Lo único que omite nombres, no sé por qué, pero habla del marqués de Nevares. Debía ser esa proximidad a la realeza la que no daban pie a... Pero lo narra, y más autores de la época. Ha estado como muy tapado, pero bueno, es verdad, y parece que está probado que no tuvo nada que ver, que fue todo un despecho de los portillos. Por eso la manuela del portillo, la manuela era Petrojano Portillo, los portillos eran los que operaban las ciudades, se nos encontraba la ciudad nocturna. Ahora nos vamos a los musicales, está de moda la radio. Pues entonces se iban a los portillos, solamente los hombres. Y una manuela, que era de allí, pues parece ser que era de vamos a irnos a otro anécdota de la familia, son 2 casas. Otra anécdota es 1906, boda del rey Alfonso XIII y muerte de la marquesa de Tolosa. Viene la pintada demasiado bomba. ¿Os acordáis? Que tira una bomba en la calle Mayor, una bomba Rossini, y caen por la proximidad de estos marqueses a los reyes, pues es lo que dio. Murió la marquesa de Perales, doña Margarita de la O y Perales. Esta marquesa, cuando fallece muy joven, provoca pues que el padre, don Manuel Fernández de Caballero, deje los títulos a los hijos mayores. Antes de morir, se queda con el de Perales y le da al quinto, al dinero, por la línea mayorazgo, le da el rey conde de Villanueva de Perales, de Villa, y a Juan José Fernández Dural y Peral, el marqués de Tolosa. Pero que era la zona de Perales, la finca de Perales, y es de otras posesiones. Por lo cual, orgulloso, el título de Perales está fuera de las posesiones de Perales. ¿Vale? Es la casualidad. No es un poco, es la casualidad. El tema es que, una vez que Juan José se queda, pues se viene a vivir aquí y a la finca de Perales, y los últimos que todos hemos conocido como marqueses de Perales son los hijos de Juan José Marqués de Perales, que eran Ventura. Todos los marqueses primogénitos son Ventura. El nombre le ponían Ventura, el primer marqués. Ventura y Juan José, que llamaban Juan José. ¿Vale? Estos 3 eran los que denominaban marqueses, pero bueno, no tienen nada que ver porque no tienen la línea. El que tiene la línea es el mayor Ventura, que la tiene su
su hijo nunca vinieron a Ceras. El padre sí, pero el hijo no, ya no vive en Ceras. Los que ahora mismo vienen en Ceras, donde viven, en una finca que hay al lado, donde viven en una zona de caserío, que tienen pues mucha tema de hípica. ¿Por qué? Porque su hijo, Alfredo Fernández Durán y Moreno, es representante olímpico español, y algo de novia de la Infanta Elena, un novio de la Infanta Elena, que a José yo y a los hermanos todos los que somos de Ceras. ¿No se puede decir así? Pero fue novio de la Infanta. Pero bueno, lo importante es que es representante olímpico español, ¿vale? Y bueno, es la actual rama. El Ave del Río, San Isidro a Getafe en 1853. Bueno, el partido judicial de Getafe, creo que Javier de Burgos en 1833 hizo la división provincial de España, las 49 provincias, que luego el dictador Primo de Rivera hizo las 50, que son las que conocemos, diferenciando las de Canarias. Pero luego, creo que 2 años después o 3, se hacen las jurisdicciones o cabezas del partido, los partidos judiciales. Y Getafe era partido judicial. Y entonces a Perales pues le toca, porque pertenecía a la Villa de Madrid, pertenecía al Sesmo de Villaverde, después del Sesmo fue a Villa de Madrid, jurisdicción que lo dentro de la Villa de Madrid, y Perales por proximidad, me imagino, por formar parte de ese partido judicial. ¿Vale? Y bueno, pues luego después aparece esto. No está de acuerdo de por qué, no sé cómo sería, todavía no lo tengo, pero me imagino que la Asamblea Municipal tendrá un documento de otro, pero no tenemos tiempo, habrá que investigar por ahí. Pero bueno. El Coloso. El Coloso es un cuadro que hay ahora mismo. O sea, hubo un litigio que si era de Goya, que sonaba de Goya, al final era de Goya. ¿Lo sabéis de quién era? De la hermana del Marqués. De Pedro Fernández Durán y Bernardo de Quirós. Este era el tío de la marquesa que falleció. En aquellos momentos le pilló un poco mal. El hombre decidió que todos sus bienes, como no tenía descendencia, vivió una colección grandísima de cuadros, de cerámicas, de jarrones, al Museo del Prado. Entre ellos el Coloso. Si vais al Museo del Prado y veis este cuadro, la sala pone un cartelito aquí, donado por la familia Manuel, o sea, donado por Pedro Fernández Durán, familia tal, y lo vais a leer. Y no me lo también. Un poco para que veáis también posesiones que no solamente tenían en ganado nada. Otra de las cosas que tuvieron, cuando hablábamos de la misa, creo que era por aquí, cuando hablábamos de la misa, decíamos que desaparece en 1876. La ilustración, Jovellanos, toda esa gente dice, pero bueno, ¿qué es esto de la mesa? Es poder del antiguo régimen, eso tiene que cambiar. Y se creó una asociación general de ganaderos de Reino. Pues el presidente de esta asociación fueron 2 de los 8 marqueses de Perales, fueron presidentes de esta asociación, que ellos atribuían el honor de ser los herederos de la mesa, ¿entendés, no? Entonces ellos, de hecho hay un documento que tenemos guardado por ahí, que está publicado en internet también, del programa Valls, donde se ve una carta última de 1901 del marqués de Perales haciendo una especie de denuncia, como si fuera la mesa para un agricultor, ¿vale? Y está ahí firmado, 1901, ¿vale? Bueno, pues de jurisdicción señorial a término municipal. Los hitos de término municipal de Getafe, la G, aquí hay una M, y aquí posiblemente haya una R de Rivas. He cogido uno de los que tiene las hermanas, ¿vale? Que son los que delimitan los municipios. Luego vamos de un lado al otro. Esto era lo que decía. Esto también está sacado de la página, que es una buena página de investigación, la del FIL, el Grupo de Investigación del Parque Lineal. Y aquí es los hitos del Linde, que fíjate que aunque en 1853 se delimita luego en 1825, esto va más. Este es el lugar, pues este es el lugar donde aparece eso. ¿Verdad, Mario? Ese fue el ensayo. Estáis pensando, bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Jurisdicción? ¿Qué somos? ¿No? Entonces, bueno, pues es un poco reconocer que él es el brigadista que encontró la piedra y es ¿no? ¿Verdad? José Pósito, que fue el fotógrafo. Además, la referencia, fijaros,
las dos señales, hay muy pocos puntos muy cerca de la finca de Manosoto, de los viveros, que tengan dos señales paralelas. Es decir, el único. Bueno, ya está. Lo sentimos, pero ya no. A lo mejor son los propietarios los que se han llevado. Bueno, esto es una lámina que encontré. Fijaros, el área de 3 leguas de Madrid, del siglo XIX. Bastante indicativa, ¿no? Se ve la iglesia de Perales, tejado dos aguas. Bueno, muy indicativo, una lámina. La foto la hice con una cámara y queda un poco resplandor, por lo cual en medio tiempo mucho más, ¿vale? Eso es la foto que nos pasó nuestro amigo de ¿cómo se llama? Tiene mucha relación con Perales, ha sido presidente de UNESCO. No sabe el nombre. Martí Sanz, efectivamente. Esta de 1922, es una foto ahí. Y pongo dos. Una, porque se ve ahí la casa de un caminero, se ve también aquí los tejados a los aguas, como era la finca, que como veis es muy parecida a la lámina, totalmente parecida. Y esto que hay aquí es la famosa noria. ¿Vale? Noria de tracción animal. ¿Vale? Aquí lo pongo por detrás para que se vea y porque se ve también aquí una cosa, que a 50 le dicen en los documentos de las relaciones, a 50 pasos está el cementerio. El cementerio que hemos conocido muchos de los que estamos aquí, era de Tabacal de Adobe, y estaba justamente en la entrada del residencial Martín Villa. Ahí está, esos álamos que hay ahí grandes ojos, pues eso era lo que había alrededor del cementerio. ¿Vale? Bueno, de Iván Griffin, que antes hemos hablado, aparece en un documento de Fernando III en 1279 como verdadero comunal. También nombra a la isla de Perales del Río, o sea que Perales del Río también era algo comunal. La torre de Iván Griffin también aparece como Andrea Madrid. Y en una sentencia de 1400 declara que pasto comunal elegido el término del lugar del poblado de la torre de Juan Griffin. Bueno, Juan, en castellano antiguo, la J y la I es igual, y la U y la V también se ponen así. Por lo cual, eso de que igual me suena más que es la traducción del castellano antiguo, que venía de la zona de los esclavos, que por ahí el nombre, ¿no? De los rusos y por ahí de esas cosas, ¿no? Tiene más química. En los escritos se pondría una I larga, se pondría una V, que es el Juan, y Cristín, pues bueno, a lo que hemos encontrado es que Cristín y Cristiniano eran los santos que salieron de Roma y fueron a la cabeza por el tema del cristianismo. Y bueno, pues también se utiliza como que eran los que la gente que tiene el pelo rizado, el pelo así, bueno, pues como por alguien de estos que tenía esas características y era el propietario de esa zona, ¿no? Por cierto, es el patrón de los zapateros, el patrón de los calabareros, el patrón de los guaripeños, ¿vale? La finca de la Torrecilla. De la finca de la Torrecilla hemos dicho algunas cosas, pero esto es lo último más así que tenemos, porque anteriormente, por lo nombran que es, el primero que es del secretario Vargas, luego dicen que es unos otros escritos del que aparecía ahí, del conde de Mora. Pero parece ser que es terreno comunal, entonces yo no sé muy bien cuál era la categoría que tenía, ¿no? Lo que sí que está claro es que esto sí que está documentado, que don Diego Ferrado de la Torre, senador de la Ciudad Real, y su esposa, don Ramona, eran grandes hacendados y banqueros. Bueno, es cierto, cada 10 años aparecen como que tienen más en la relación de medios accionistas de los 50 de España. Ya sabéis que la desamortización lo que trajo fue que esa gente que tenía dinero compró todos los bienes que pudo y al final el problema seguía existiendo, la tierra no se repartía. La finca de la Torrecilla pertenecía a la familia Jarao, la compra en la desamortización. Una de las hijas, es doña Asunción Jarao y Muñoz, se casa con don Luis Marrón Alfredo. Fijaros, capitán de caballería, teniente lancero Villaviciosa, primer teniente alcalde de Madrid. También ya, ahí no he puesto, pero que fue nieto y bisnieto de dos directores de la Guardia Civil, ¿vale? Generales marrones, que hay en Marrón y Brito. Heredan esta finca y son los compradores de la finca de Aldehuela. Luego os cuento el por qué compran la finca de Aldehuela, porque son.
finca se ha dedicado siempre a la labor agrícola y ganadera. De hecho, la más grande de las tres fincas, porque la zona agraria del río se compone de por definición señorial de la finca de Perales, la finca de la Torrecilla y la finca de la Aldebuena. La finca de la Aldebuena, esta foto me la dio una vecina del barrio que vivió ahí, y es una foto aérea de los años 70, donde se puede ver perfectamente el monasterio y se ve bien. Bueno, tanto la finca de la Torrecilla como la finca de la Aldebuena en estos años lo que eran obreros y trabajadores para estos señores que se asentaban directamente y le daban la vivienda y eran directamente servidores de ellos para el tema de la granja. Este es el famoso puente de la Aldebuena, construido en 1747 por los germanos, ¿no? Bueno, esta finca pertenecía al Real Sitio de Bosque. Toda esta finca llegaba desde Perales hacia Bosque de arriba. He ido a las Guarnes, que es un casolario que tiene aquí como una especie de escudo, pues es donde dependía esta finca. Eran posesiones reales, eran posesiones que utilizaba de casa los reyes de España para venir aquí en aquellos tiempos. Estamos hablando de tiempos de hace 400 años casi. Y venían aquí ahí a la finca va pasando y bueno, desde un principio se la dan a los monjes del Escorial para que a los jerónimos. Y de ahí, que un día Manuel de la Peña, en un pregón que tengo grabado, que lo busquéis, sí, es verdad, él lo dijo como cronista oficial, con el pregón que dio en Perales, que había todavía mojones con las patillas de San Lorenzo. Bueno, pues no he encontrado ninguno, pero habrá que buscarlo, ¿no? Habrá que buscarlo, ¿no? Pero sí que está claro que el lenguaje se habla, está adaptado de construcción de la Aldebuena, y bueno, pues cuando vino la desamortización, todo lo que estaba en este caso era la realeza, San John, y la compra de la familia de Carbonero, parece ser que fueron 250.000 pesetas lo que costó, y se la entrega a la comunidad de Reyes Capense del FUIC de la capa de Lérida. Esta foto también es de una publicación, un escrito de uno de los amigos de Imbécil y Molina, de los amigos del museo. Bueno, estos de la trapa eran, bueno, gestionaron la finca, pero en realidad no se la compraron, sino que tenían una sociedad agrícola. Bueno, sobre todo la familia de la Unión venía de la zona de Salamanca, en grandes hacendados, muy ricos también, muy cristianos y católicos, y que, bueno, pues también compraron una desamortización entre ellos, pues bien, esta finca. Esta era una parte del gasto que hizo de esa finca real, la zona de la Aldebuena, otra zona que fue a Zoológico, otra zona que fue a la zona de la Vega, y así se fue fraccionando en paquetes, y uno de ellos es este, que es el que compra la familia de la Primera. Y bueno, pues son los que se crean una sociedad, se llama el progreso agrícola, y fundan el convento de Val de San José. Este convento, bueno, pues de alguna forma innovó muchísimo, creó un sistema de regadío y plantaron cantidad de viñas. De hecho, ellos llegaron a producir una cantidad tremenda de vino, de ahí cuando visitamos las granjas y todo esto que está destrozado, lo que hay, pero es que además tenían un almacén o una bodega en la estación larga de Getafe para poder distribuir lleno de caña. O sea, que llegaron a producir no solamente vino de misa, sino vino de otro tipo, de mesa, posiblemente. O sea, los dos vinos. Y llegaron a producir bastante. Además, muchos de ellos fueron famosos porque eran muy conocidos aquí desde Getafe por su labor como médicos y frailes que eran. Entre ellos el padre Urbano, iba mucha gente, la atendía gratuitamente, les curaban. Estos estuvieron desde 1889 hasta 1927. Que bueno, tuvieron también, bueno, esto también es otra de las cosas que sucedieron. Hemos hablado de la gripe española, más llamada, pero fijaros lo que fallecieron. Esto es lo único dato que hay. Hay otro dato, que es de los Macron, pero era el primer hermano de los Macron, que vivía en Madrid, que también fallece, y la mujer de este capitán. Y esto lo tuvieron, me imagino que los que estaban alrededor, lo que pasa es que no sabían a lo joven. Pero
pero es un dato curioso. De la comunidad no tiene un 12 por ahí, por la diferencia. Se trasladan, entre otras cosas, por la falta de vocaciones, por los líos, porque había unos que salían a los bodegas, había otros que hacían, bueno, una crisis de estas que dijeron, pues nos vamos. Y se fueron a Carcastillo, al monasterio de la Oliva. Si algún día vais a este monasterio que produce un vino también superior de la zona de Navarra, vais a ver en los dísticos que tienen su origen, pone la Aldehuela Getafe, desde 1927. Bueno, es también curioso. Cuando se van, la compra la familia Macron Jaraba. ¿Y por qué la compra? Por el derecho de tacto y reclamo. Es decir, el canal Acequia de los Freiles, que os he nombrado antes, es un invento de ellos. Y ellos lo que hacen, del progreso agrícola, ellos lo que hacen es, de esta sociedad que fundan, donde había ingenieros, donde habría, pues, todas las personas, estos Freiles eran muy formados. Ellos lo que hacen es que, cuando pasan la línea de la Acequia, desde la desembocadura de la río Butarque, va pasando por las tres líneas, y todas tienen un derecho de paso de aguas. Y el más cercano cuál es la de la Rueda. Y esto va a obligar a venderles a ellos por ese derecho. Bueno, en el estado de esta foto, por ejemplo, otra foto, este escudo, bueno, se lo son. Como es propiedad privada, se ha detenido, pero no. Tenemos que ir a su dueño, por lo menos que no sé. Está aprendiendo. Lo que decía de la CC que lo ofrece. ¿Por qué pongo esto de la río Butarque en el 75, la bolera? Porque engancha aquí. ¿Por qué engancha aquí la acequia? Porque el río Manzanares, quitando ahora que todos echamos las aguas, fecales y no fecales al río, era un río mediterráneo estacional, era un río que por los meses de verano y de otoño no tenía agua. ¿Cómo regábamos? Pues tenía que buscar la fuente de agua, que era asegurada de agua clara. Es más, el arroyo este de Butarque, o Bulera, en la parte última del tramo, que limita, este es nuestro límite municipal. De aquí sale el canal. Bueno, pues en esta desembocadura, en esa zona de ahí, se llama Arroyo Bulera porque está el pueblo de la Bulera. ¿Y por qué se llama la Bulera? Porque la marquesa han pagado las bulas de las personas que vivían allí en esa zona. ¿Vale? Y con ese dinero hicieron un puente para que los reyes vinieran a gastar, que es el puente de la Bulera, que no tendrá nada que ver con esto, ¿no? Y entonces, el tema es que desde aquí engancha y por esa línea que os dije antes del plano, va regando con un sistema de acequias que todavía cuando andamos por la zona se ven las acequias. Bueno, por los frailes traverses, a través de la sociedad, crearon un sistema y los tres, bueno, eran muy avanzados en su tiempo, de hecho, cobraron bastante de ICI, que son todos los cultivos que se dio, y ahora no hay ninguna mina. Bueno, quitando alguna parte de su puerta, porque otra cosa no hay, y antes la cantidad de la mina que había. El Real Canal de Manzanares es otra de las zonas que tenemos. Bueno, ya sabéis que la idea viene desde Juan II, Francisco II, todos querían hacer una navegable en Madrid, ¿no? Es decir, tener un río que comunique con las ciudades del imperio, que llegue a Lisboa, que llegue a Sevilla, ¿no? Esto no puede ser. Pero ¿cómo puede ser que vaya a Francia y tenga ahí un pedazo río en París, el Sena, no te digo nada del Támesis? Claro, un rey por ahí que hacía mucha envidia. Decía que el río navegable que varios del mundo era el Manzanares. Bueno, pues aquí hicieron un proyecto de canal navegable para intentar hacer navegable el río. Este canal está por la zona de las 10 esclusas que estaban construidas por los 90 años, de 1730 a 1860, porque vino una cosa que siempre se van a operar. El tren, luego vino el AVE, que es el Pájaro Mayor, que también nos hizo daño. Pero vamos, esto. Entonces, estamos viendo que del término municipal, de las 10 hay la 7, la 8, la 9 y la 10 están en territorio municipal de Getafe. Y la 6 está ahí, diríamos 4 y medio, porque pasa justo el límite ahí, no sé cómo aquí en Dársela, pero bueno, está más para Madrid, como lo van a todo ya, pero si no hubiera dicho 5 de las 6. Bueno, pues este es el plano de lo que es el Real Canal de Manzanares. Ya sabéis que luego se hizo la presa del Vado, que yo metí el agua, la presa Parrilló. Bueno, conclusión, que al final aquí se dedicó durante una serie de años a aportar yesos de la zona, arenas,
y seda, gusanos de seda, porque entre la sexta y la casa de yeso, entre la séptima y la sexta, más cerca de Getafe, estaba la casa de yeso, que era una fábrica de gusanos de seda. De ahí la cantidad de moradera que tenemos en la zona. Teníamos fábricas, desde se llevaba esa seda, hasta Estados Unidos de gusanos, a la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Con lo cual, pues fijaros, ¿no? En este canal se plantaron 2 millones de árboles en línea. Incluso se le dio potestad a los dueños de las fincas a poder plantar y luego cortar distintos tipos de árboles. Se nombra álamo, se nombra verdeguera, se nombra, no me acuerdo ahora, pero hay como 5 o 6 variedades que se dan en la zona. Taráis también, que está reflejado por ahí. Aunque el taráis no es de ahí, de agua, pero bueno. Hay litigios y denuncias que se le echan al marqués que llamaban el mazo de compras hasta 100 y te has cortado 200. Esto no puede ser, ¿no? Habría bueno, ¿qué consistían las esclusas? Las esclusas consistían en unas puertas que cerraban con el canal de suelo. Sube el agua y los desniveles del terreno, porque esto es una zona llana, que hace que navega. ¿Cómo además funcionaba? Con una silla, una soga. Se ataba una soga a los lados del canal, iban los caminos de la silla, que se llamaban, donde ganaderías llevaban. Para esto necesitaban mano de obra. ¿Qué es lo que tenían? Cada una de las esclusas tenía una casa del canal que se llamaba, con su ganadería, pertenecía al Estado, la casa como si fuera de un caminero con la misión de trasladar las barcazas. Muy similar y todo el camino que lleva al canal de Castilla, lo que es el paso. También se utilizó de recreo de reyes, para venir por aquí a hacer hechurías. En la cuarta, por ejemplo, subieron a los niños, lo que hacía allí, y cosas de ese tipo. Están datadas también, ¿no? Y bueno, pues el problema, os voy a enseñar las esclusas que se ven, son justo las que están enterradas. La séptima muy poco, la foto es una piedra ahí medio integral, pero por ejemplo esta es la esclusa más grande. Y la que no se ve, y la más deteriorada. Esta es la esclusa de la cañada real. ¿Sabéis que una cañada real son 90 varas castellanas? Son 72 metros de longitud. Fijaros que cuenta. Tenía la esclusa. Bueno, pues esta es la primera que se ve. Porque la anterior, la séptima, se ven muy poquitos, se ven los restos. Sí que se ve las casas, el resto de las viviendas en la zona. La novena y la décima son las mejores conservadas. ¿Por qué? Porque el acceso a la décima es muy difícil, porque no se puede estar camino muy deteriorado, muy mal, y no se puede llegar. Y el que está en la novena, esta es una finca particular. Entramos porque nos deja el dueño de la finca de allá. Pero son estas dos que están dentro del tema municipal, y si os fijáis son las mejores conservadas. Se ve claramente donde encajaban nuestras puertas, lo que era el canal, cómo iba, son las únicas que están mejor conservadas. La novena y la décima. Y yo os digo que la otra es que está peor. Bueno, vamos a hablar de la guerra civil, porque poco a poco me voy a dar una chapada. Bueno, la guerra civil. Sabéis que Pinar del Ríos está ubicado, está ubicado en Madrid. Lo indispensable de la guerra civil era tomar Madrid. Si tomamos Madrid pronto, se acaba la guerra. Eso es lo que pensaban los golpistas o los que se levantaron en el golpe de Estado. Pero hubo una parte del golpe de Estado, una parte de revolución que pilló a mucha gente de sorpresa, y que hubo una revolución y un momento pues, bastante conflictivo en ambas partes, en ambos lados. Y luego estuvo la guerra civil. ¿Qué datos tenemos aquí de penales? Pues tenemos en noviembre del 36 es la primera vez que se intenta tomar el Cerro Los Santos. ¿Quién lo intenta tomar? Pues una brigada que se había conformado, una brigada internacional, que se había conformado no hacía mucho, pocos días llevaban, puede que llevaran un mes siquiera, y que ante los éxitos que estaba teniendo la 11 Brigada Internacional en la defensa de la ciudad universitaria, que querían ser también importantes, y que decidieron venir rápidamente, suponer que fue para acá, y batallones como de Garibaldi, en la de Martí, Elman, que estuvieron aquí en la zona, llegaron a un día para abajo, se puede decir, hasta Chinchón desde Albacete, y desde Chinchón los largaron a Perales, y desde Perales hasta Los Ángeles. Pero al día de acuerdo, por lo cual de los dos del batallón de Garibaldi eran italianos, pero que no eran como los del cuerpo de tropas voluntarios, es decir, eran de la parte de izquierdas. Entonces estos acuerdos, pues la verdad es que fue una
hecho, hay algunas publicaciones donde aparecen de brigadistas internacionales, donde aparece que llegaron al pueblo detrás del río y dijeron, tirar para allá, allá al castillo. El castillo se debe referir a lo que es derruido el monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Y en una de estas hay una cosa que también hay que comentar, y es que hablan de que en el regreso, cuando casi todos, vamos a primer lugar que era sobrino de Chuchi, y estaba voluntario aquí en la Brigada Internacional, y cuando llega allí, pues se queda en la zona de la quesería, y se aguanta y se esconde de la cantidad de tiro de artillería que debería de estar cayendo encima. Y no era de quesería, una cantera de yeso. La cantera de yeso más próxima al terror, yo creo que es Carranza, sobre la zona. Pero bueno, luego el segundo intento de toma, ya esto fue más concienzudo. Este se preparó y fue a mediados de enero, y bueno, aquí lo que se hizo es que varias compañías estuvieron durante varios días, unos 24 hasta 48 horas, metidos en las naves de la iglesia de Perales y en las viviendas de Perales, así lo viste, Simonaca, y que ya lo hicieron más organizado. De tal forma que lo consiguieron recuperar el Cerro de los Ángeles, que es la, ¿cómo se llama? La hospedería que había, todo lo consiguieron todo. ¿Qué es lo que no consiguieron? Refuerzos. Y volvemos a la misma. General Miaja, Junta de Defensa de Madrid. Los pones tú, le decía Alpozas. Era Alpozas, el que dirigía el ejército del centro. Uno por otro, que nos volvieron a entrar el tabor de regulares y recuperaron el Cerro de los Ángeles. Que por unas horas volvía a ser el Cerro Rojo, como llamaba la parte de Republicana. Y que además hubo un tal Alberti, que yo creo que nos suena a todos, que hizo una poesía del terror, ¿vale? Y luego ya la batalla de Framá, el intento de poner un total a Madrid y de cercar Madrid, que también es verdad que la parte republicana quería también hacer una bolsa por el mismo sitio. Lo que pasa es que se adelantaron los nacionales porque aquí volvieron a pasar lo siempre, lo que son con la apertura de los Ángeles. Quien ponía los medios y quien los perdía, los quitaba. ¿Vale? Bueno, manera revolucionaria. El libro de Jesús Sánchez del Pozo. Se expropian esas líneas, las tres de las fronteras. ¿Vale? Se justifican, pero lo que sí es interesante es, efectivamente, la pica de la tortilla y la matan. ¿Lo veis? ¿No? Sería lo interesante, ¿no? Lo que dicen las fincas, ¿no? En fin. Los nombres, pues a través del Padre no os digo nada si buscáis estos nombres, porque son estos pasados de los mandatos británicos. Bueno, ahora pues. Esta es una película que cayó en esto de buscar y buscando, un documental de la 2, y donde, pues, perdonad que sea tan lejos, tan eso, pero se ve la pedría la primera vez que la veo así un poco, y es un parón de pantalla. Ese pantallazo es la hospedería, ahí hay la ermita, y la verdad es que el tío que habla parece del nodo, y habla como menos, porque todos estos del nodo son como medio gallegos, que hablan así no les entienden nada, ¿no? Pero bueno, está bien, como lo comento también está bien. Esta es una foto que me encuentro en el país. Bueno, es donde empieza la carretera de San Martín de la Vega, que está en el cruce con la carretera de Andalucía. Justo las distancias son, fijaros lo que había construido por aquella zona. Ahora todo está construido, lo de San Fermín, todo lo que es Puerto Unido, pues muy cerquita del Colegio Instituto Público de Galván, muy cerquita de la zona. Y me pareció, pues bueno, era digna de mostrarse. Es del país, de la unidad del tiempo, y ahí vienen los nombres de las personas que hay ahí, asesores, recursos y tal. La batalla de Jarama. Bueno, pues estamos en la zona de Perales, el Cerro, veis los refuerzos que había de Perales. Se reforzó tanto, mirad tan avisado que iban a intentar pasar, que se reforzó muchísimo. Hola, se reforzó muchísimo. No solamente está la línea de trincheras que se ven todavía, sino que en el lado derecho, desde la zona de Villaverde hasta el momento de Filipinas, había trincheras de kilómetros, donde estuvieron más de 1000 personas ahí haciendo trincheras esperando día. La batalla se tenía pensada por parte del Ejército Nacional de la EGA entre el 20 y el 24 de enero del 37, y se realizó al final
estaban en quinto, en oro, y claro, todo lo que es la fuerza mecanizada se quedaba atascada, entonces tuvieron que estar esperando que hiciera buen tiempo. También al mismo tiempo estaban por el otro lado, por esta zona de aquí, intentando hacer un embolsamiento, porque sabéis que estando allí acababa la guerra, esa era la idea que tenían. Y ellos pensaban, bueno, pues si ya de una de universidad no podemos entrar, a la vaca no hemos podido entrar, tenemos cerradas todas las carreteras, pues vamos a intentar hacer un lugar para que se entreguen por inanición, porque no entre nada, porque la única ¿cómo se dice? Carretera que había para provisiones era de Valencia. La carretera de Valencia estaba muy cerquita de Perales. El paso natural era el vado de Arenoso, es el vado de la Alcacina, el de la Cañada Real de Cariño. Había que reforzarlo. Luego hicieron un giro, entraron por Cabeza Fuerte, se fueron hacia la Mañosa y tiraron a la zona del Jarama, por eso se llama por la primera batalla a campo abierto y un gran ensayo de grandes armas que luego utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes y de los rusos, digamos, los T-26 tanques, los chacos, todo se probó ahí, igual que los Stukas, y un arma fatídica que le vino muy bien al ejército nazi, que fue el Flak del 88, que era un cañón antiaéreo, que tiraba bombas que ahora están prohibidas, de hecho la fachada de la iglesia central se hizo con esas bombas, se tiró el día 6 de febrero, y lo que hizo es agujero los cuatro, porque son bombas rompederas que se fraccionan en distintos fragmentos y caen en cualquier punto cardinal, no dejan de escapar al enemigo, las famosas bombas de Racine. Esas están prohibidas. Bueno, se probaron aquí con un tiro de artillería, no de aquí. Se tiró desde la Marañosa y desde el Cerro de los Ángeles. De ahí que la iglesia tiene las cuatro partes, por la prueba esta, las cuatro caras. Y los muros de la iglesia miden unos 80, no es fácil tirarlo. Pero vamos, lo que es el de son muy dos. Bueno, estos son los planes de batalla, desde Pinto a Cabeza Fuerte y las zonas de batalla. Bueno, una revista, el río Madrileño de la Muerte, ¿vale? No tengo más que decir, este es el estado como quedó la iglesia de Perales. Aquí, en los años 80, se retiró un proyectil, todavía estaba ahí buscado. Y bueno, esto fue otro de los hallazgos que tuvimos, y que tuve en este caso, y que fue que me encontré que este señor, Miguel Hernández, el poeta del pueblo, estuvo en la zona de Perales. Describe, él era comisario, estaba dentro de, al principio entró como obrero y entró como soldado caso, pero le dieron las características que tenía, se enteraron quién era y en el tipo de crimen le dijeron, no, que es el comisario, que es otro tipo de personaje. Él asistió a las acciones que tuvieron lugar en la zona de la Cimarín, Perales de Río y la Torrecilla. Y el día 21 de febrero, este estuvo desde el principio, entre el 6 y el 21, la batalla aún no estaba resuelta, escribe carta abierta a Valentín González, de Campesinos, porque en general estuvo el campesino, estuvo molesto, estuvo Lister. Toda esta zona es una zona donde todos los que luego en la batalla tuvieron una gran misión de importancia de fuerza de choque, estuvieron. Por un lado y por el otro. Estamos hablando que hubo 20.000 por cada bando más o menos que se enfrentaron, hubo 20.000 balas, Estamos hablando de 20 días. Es una gran batalla. Bueno, pues le escribe, le dice al comandante Carlos que le reclama que para ser, pues eso, para el altavoz del Frente Sur, estoy orgulloso de haber creado los órdenes con un fusil. Y bueno, este libro de Timo Martínez donde aparece la carta que envía Poeta Ramón. Uno de sus poemas en la poesía de guerra que escribe, Vientos del Pueblo, en ese glosario de poemas, uno de ellos es Fuerza en Mágeras. Si leéis el poema, vais a ver que está describiendo la zona, ¿vale? Restos que quedan todavía, la mayoría está entre Pinto y Valdemoro, es decir, unos son de término de Getafe, otros son por Loada, aquí, por ahí. Pero este sí que es nuestro. Ese miliciano se llama Marcos, le colocamos ahí con un palo para que hiciera miliciano. Este sí que estaba en bastante buen estado y está en el Parlamento de Filipinas. Aquí también, en uno de los golpes de efecto, ahí cayeron dos compañías completas del ejército republicano. Estamos hablando de Carabinero. Esto es otro de los restos que queda. Esta foto es que la que tenía, pues había gente, y no que se quedaba gente sin permiso. Y entonces, bueno, pues esta es del Parque Guinal de Manzanares y es uno de los restos que quedan apuntar a esto. Esto es el estado como quedó la iglesia de los Santos Jesús Pastor, como veis. Esa espadaña
Se cayó en 1976. Lo que hemos conocido todos. Bueno, esto es un documento que, bueno, se escribe a regiones devastadas para decir que se arregle. No se hizo. Claro, la iglesia no era del obispado, no era de todos, era del marqués. La manda construyó en 1776. El barrio de Perales del Río es cuando empieza a funcionar. Aquí os pongo esto después de la guerra, que, bueno, en los años 61 la sanción operaba, que era la prioritaria, mi mujer, la esposa de Macron, cede la zona del convento donde está actualmente, le cede los terrenos a la Madre Maravilla de Jesús, a la Santa Madre Maravilla, y construye un convento. La Madre Maravillas, con la ayuda de ella, es la promotora, pero el ejecutor sería Luis Hernández. Paco, si viene, como era social, es distinta, porque ella cuando pasa del convento y viene, la Madre Superior, es la Santa que tenemos separadas, que además está en el convento sagrada. Cuando ella pasa, ve y hay cantidad de misión y calidad, y es cuando hace el Colegio de Santa Teresa. En el año 67, como una misión social de la sociedad, en nuestro colegio, antiguos hemos estudiado aquí. Se hace también la Colina Inmaculada, que para ello el Marqués de Perales cede los terrenos. Y lo hace una finca, se realiza la finca del Valle y se construye la Colina de Carmen, que para mí es la zona que ya a partir de ahí empieza a funcionar como. Porque anteriormente la finca, sobre dispersos, a Pina. Aquí hay 200 viviendas, es el núcleo que genera el barrio de Perales. La Noria. Esto es lo que había antes de construir, esto es lo que ha quedado. La tiraron y bueno, lo pararon, la obra es privada, es una parte de la privada, pero es la pena. Una noria que tenía que ver con ese canal de aceite de los Reyes, que es el de tracción animal, es decir, subir el agua a través de la noria. Pues es una pena que esté en estas condiciones, pero es lo que hay. Esto es como hemos conocido a la mayoría de los que hemos vivido allí, porque en el año 66 éramos pequeños, hemos conocido la iglesia. Hasta que se empieza a restaurar, en los años 90, que esto es como está en la actualidad, y bueno, aquí distintas partes de la restauración y cómo está actualmente. Estas son fotos muy actuales. Este barrio, donde está la iglesia, que yo diría que tenía el Marqués Palacio, este barrio es la cooperativa de Caserío de Perales, que se llama. ¿Y por qué pongo esta foto de la plaza de Chinchón? Porque este barrio lo hizo y diseñó Peridis. Es un espacio de convivencias en forma de plaza. Pues también es una cosa, la famosa plaza de la Fuente, este pilón abrevadero que queda de cuando estaba en Marqués. El pilón de abrevar la bestia que tenía ahí y que es la plaza de la Fuente. Aquí es famosa porque se celebra la fiesta del Pablo. Esta plaza que pertenece a Corrión, que son muy para este tipo de cosas. Y bueno, esta es una de las placas que ella es flamenquina, que bueno, fue presidenta y hizo una labor en la asociación y está ahí esa placa. La conmemoración se dedicó. Esta es la capilla que ella adosada. Esto es muy interesante porque esta capilla se hace en el 58 y tiene una decoración, bueno, curiosa, ¿no? La Virgen de los Ángeles, Madalena, me parece que estaba por ahí. Bueno, problema, bueno, ahora no sé, la misa ni nada, está todo hundido por el tema de aguas y todo eso. ¿habéis fijado que estaba aquí? El escudo de los marqueses. Aquí, si os fijáis, una frase más cristal, ¿no? Después de Dios, la casa de Dios. ¿Vale? El lema. Esta es una de las líneas. Esto no lo digo ni en las líneas que tienen de los lemas antiguos de las circunstancias. En realidad, el escudo de marqueses es el original. Luego ya se va mezclando con distintas casas, pero el lema sí que resulta usar. Está puesto debajo de la casa. Después de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. De Dios. El último uno de Marqués era Fernández Durán y Bernardo de Dios. Perales del Río tiene denominación CEPAS, zona especial protección aves, aparte de ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en esta iglesia, donde antes hemos hablado, había una colina de trilillos muy importante. Estamos hablando que en los años 80 se llegaron a anillar, y he tomado los datos porque es curioso para que veáis. La última vez que se anilló ahí
son. ¿Quién? Bueno, pues no lo vamos a completar. La última vez que se anilló fue en el año 90, 87 parejas y 152 pueblos. Había en la iglesia 8 nidos de cigüeña. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Porque era la colonia más importante del flamenco de toda Europa en densidad de población, en 4 paredes, fijaros la pared. ¿Qué pasó? Que se quedaron sin líneas, ahí se generan unos ópteros, que es lo que mayormente se alimenta, y la incidencia humana, la presión del ave, la presión del tren. Ahora mismo. Pero es que además en esa iglesia también se trataba de la especie de, si el pinilla es el halcón más pequeño que existe, es el insecto, en su mayor parte, que es la ave de la península ibérica más pequeña, la rapaz nocturna, bueno, de la península de Serpiente. La rapaz nocturna que tenemos aquí es la orquídea, que también hay un tiro. O sea que en general tenemos 2 aves muy pequeñas, una y uno, del tema de la rapaz. Que la ropa de vino más grande, mucho más. Especialmente el con. El lejón. Puede ser el lugar, pero el primero es más pequeño. Esta es otra de las cosas que hay ahí en el accidente aéreo de 1957. Bueno, pues cayó un avión en el barranco de Filipinas y ya está esa placa. Como las conocemos, hemos hecho la transfusión. Y hay una placa, pues bueno, es un hecho, que también es un error, que murieron 21 ocupantes, 4 tripulantes, que son los que están ahí, y 17. Es un avión que venía de Tánger, uno de los primeros vuelos comerciales que cayó desde Tánger a Madrid, era el primer lugar. Parece que cayó el cónsul de Tánger. Y se esta colonia que hay aquí de cigüeñas, que por eso está datada por Francisco de Bernis y Manuel Fernández Cruz, que eran, bueno, miembros de la SEA, en los años 50. Estamos hablando que había 450 nidos enfermos. Cosa que Bernis, Francisco de Bernis, marcaba como que, pues en Madrid, posiblemente el crecimiento que había aquí era tremendo por la presión humana, porque antes las cigüeñas estaban en Madrid y se estaban yendo a las afueras. Y la primera datación de esta colonia, en número y valor, es los años 50, Bernis y Manuel Fernández Cruz. Ambos, bueno, Bernis no existe, Manuel Fernández Cruz ahora es profesor emérito de la Universidad Complutense, de la Facultad de Teología, de la Piedra de la Escuela. Bueno, un nuevo camino que ha surgido en el barrio. Bueno, esto no surge por efectos esporádicos, sino que antes nadie conocía el camino inglés. Ya nos han explicado, nos han dicho por qué está ahí, en el camino de Virateros, que como se llama, porque posiblemente por la carretera es más difícil pasar, que es el sitio original o otros sitios, porque por ahí no conocemos que antes pasara este camino de Santiago, pero bienvenido sea todo lo que forme parte de engrandecer la zona. La yesería, las lagunas laterales. Esta fue una reivindicación vecinal, adaptadas a la izquierda, con el ayuntamiento, y la importancia de esta laguna, bueno, creo recordarte que tú me lo dijiste, y sí que es cierto, pero no sé si es o no, que cuando se produjo el incendio, porque esto era una fábrica, una yesería, cuando se produjo el incendio de la Escorial, se arregló con yeso de las canteras de Getafe. ¿Sería esta? Puede que sí. Tiene que ser. Entonces es interesante. Bueno, pues ustedes saben que son lagunas artificiales, que el nivel freático aflora el agua cuando se carga, luego se abandona, y la verdad es que es un espacio pues un espacio natural precioso y que tristemente está muy deteriorado medioambientalmente, agravado por un montón de problemas medioambientales que no voy a narrar aquí, pero que sí que los efectos están muy afectados. Esto fue un proyecto de recuperación que hizo un grupo del barrio, los Chagapachas, que tiene una gran labor en esto y que hoy en día pues ya está abandonado. Esto, de prisa, el cine Quinti, ¿os acordáis? Pues es la única foto que he encontrado de Dios Osona. Esta es la de Isaías. Parando también la imagen, ante la pista de una de las fuentes, me ha parecido que la de Sevilla, que sale ahí, se grabó una película, bueno, por la pared. Cuando termina la película que quema el coche y todo esto, bueno, pues es interesante, no por la película en sí, que también tiene su valor, que lo sobra,
sino por esto de la iglesia. Y eso es Horna, la familia Horna, ¿vale? Que está en la antigua Mereda. Y bueno, siento haberme prolongado mucho. Si queréis preguntarme, un poquito muy rápido, he pasado todo de su ley, se me va a olvidar la mitad de las cosas, me imagino. Esto es como está ahora mismo. A través del plano que puse, está ya de más así. Bueno, pues ahora mismo quedar del río, está todo construido, a falta de un trocito de luz. Queda ahora mismo es un barrio de 1.500 habitantes. El techo poblacional cuando según el último pago será de 12.500 y ese arco que hace la circunvalación, pues me imagino que da pie, porque ahora como está el suelo, dará pie a posibles construcciones futuras, no lo sé, pero no hay nada previsto de construir que estuviera previsto desde el último pago, el pago 3. Aquí termino un poco, porque yo creo que son las 8 y yo soy la chapa. Ya lo único es que hay alguna pregunta que queréis hacer, que habrá muchas, yo tengo muchas preguntas. La cliente, que hemos comentado aquí, el día de las Fuerzas Armadas que estuve con jóvenes, por ejemplo, la base aérea, pero hay un investigador que se dedica, otro más, se dedica a editar los libros sobre accidentes aéreos. Entonces, que me empezó a mirar y me dijo, tenéis un accidente muy famoso, ¿sabes? El accidente del barranco de Filipinas. Dice que tuvieron acceso, hace poco se va a clasificar el accidente y en el archivo histórico del Instituto de ellos, que está en el registro, que hay que mejorar, tuvieron acceso en el 2017, que ya la dirección me iba a contar la semana que viene, se editó una revista de historia de la aviación y me dijo que no te iban a encargar y que te la revista y que eso fue un atentado. Parece ser la publicación que yo veo. Las publicaciones donde saco la información son de la biblioteca de ABC y son ahí es donde aparece que se rompe el motor o se quema un motor. Pero, a ver, la fuente por donde sale la historia, porque no lo había escuchado nunca, es más, fíjate, el terror terrero que tiene esa tela de camuflaje, pasan por ahí y de hecho no lo ves. Las recámaras, el tema es que yo escucho porque cuando publicamos el libro del 20 aniversario de los centros cívicos, pues fui cogiendo testigos privilegiados de los distintos barrios, provenientes que conformaron el barrio de Carmen, porque se conformó por la gente que vivía en la finca de la de Silen, los que vivían en la finca de Aldehuela, los que vivían en la finca de las Torrecillas, los que vivían para trabajar en Marqués, eran 15 o 20 familias, los que estaban en la llegada de Unión a Madrid como obreros viviendo en el poblado del Toro. Se conforman 200 primeras viviendas, que es el barrio de Carmen. Bueno, pues uno de ellos, que vivía en la finca de la Torrecilla, de los llamados colonos, me dice, cuando escribimos el libro, ¡ay, tenemos que hablar del accidente! Digo, ¿qué accidente? Que yo iba con la bicicleta de mi hermano, mi primo, y de repente vimos una bomba y ¡bomba! Y no veas tú aquello y tal. Bueno, me cuenta la historia, que la publicamos también en el libro, y es lo que da pie a investigar la línea. Y luego termino que como también estudié en la Marañosa, hablé con gente de la Marañosa, que fueron los primeros a entender. Acordaos que hay una pista de los vuelos sin motor, ya utilizada en aquellas épocas, ahora yo creo que ya no se utiliza. Fue el primero que atiende y todo esto, y con relación de alguno de ellos, pues me da más información. Bueno, nunca me han hablado, nunca escuché esa parte, pero seguramente sea, porque venía gente muy importante. Venía gente como el embajador de Tánger, venía gente de nivel. Lo que viene en el movimiento son los tripulantes. Era un DC... Pues te lo voy a decir ahora, Y luego la oferta, que es otra cosa más que hemos comentado en los pájaros, hace 15 días vimos 12 apuntadas, justo en la zona del cerro de Grajo. La zona donde está el ese la área más pesada, incluso la área más pesada se puede. Manuel de la Peña decía que aquí en el campo de la aviación de Santa Quiteria gustaba a los
helicópteros, los pilotos de aviación, cazar las avutardas a cansarles en vuelo, ¿no? Los aparatos. La importación en quinto de la avutarda del Parque Regional de la Cuenca Baja de Manzanares, o el Parque Regional del Sureste, que está ahí en esa zona del Culebro para arriba. El monumento ese de la accidente del avión lo vais a tener documentado en un libro que va a editar la Asociación de Amigos de Museos ese fue un accidente en el que murió Luis Benalla, que era el cónsul de Tánger. Y yo tengo comunicaciones de los hijos. Los hijos siempre han dicho que eso fue un atentado de la OAS francesa, que era un dispositivo electrónico que entonces estaban haciendo, por lo cual que fue una potencia que tenía bastante poder, metieron un dispositivo para que se activara con la primera valija de seguimiento que había en Barajas, antes de llegar a Barajas. Entonces se accionó el explosivo, que además fundió el motor y fundió uno de los trenes de aterrizaje parte de sala. Lo fundió a más de 3.000 grados de temperatura y ahí no hubo salvación posible. Lo que tienen documentado es de una etapa. Pues ahí nos vendría a enriquecer estas cosas. Sí. Porque habrá que enriquecerse con ellos. Más aportaciones. Ahí habrá que adquirir. ¿Sabéis otra cosa interesante del barranco de Filipinas? Lo he pasado de soslayo, pero lo he hecho con intención. Las únicas que hay trincheras en el término municipal completa son estas. ¿Habéis visto el niño que estaba ahí con el palo? ¿No? Pues son cosas que yo creo que tenemos que poner en valor de lo que tenemos en el municipio. Y son restos de la guerra civil española que están ahí. Cuando hemos ido hay que tener mucho cuidado. También los amantes de la naturaleza como yo, pues tenemos que tener mucho cuidado porque está minado de otro medio. Las fuentes solares también te dicen que ahí se hacían en los años 40 y 50, la familia Macron, cuando venían con los ministros a cazar y todas estas cosas, cacerías de 5 y 10.000 conejos. Entonces, la verdad es que está el administrador de la finca, que ha fallecido el hombre, también está en el libro del 20 aniversario del Centro Cívico, y escribió los datos y nos dio muchas pistas para luego poder seguir trabajando, José María Boca. Y él nos decía, pues eso, que se hacían cada cierto tiempo cacerías con gente de nivel donde participarían de ojeadores, se llaman los jornaleros, ¿no? Y, bueno, no sé si habrá esas cantidades, pero lo que es la cantidad de conejos que hay en la zona es tremenda. De hecho, se quedan los milanos, se quedan muchos porque tienen la comida aquí asegurada. Tengo el mercado para que me voy a bajar al programa. Entonces, claro, y con el cambio climático. Pero tú cuando andas tienes que tener mucho cuidado porque es que te hundes en el creo que sí, agradecer y valorar el trabajo que estás haciendo de coordinación y investigación y luego que lo pones al servicio y al conocimiento de todos nosotros. Y como se ve, esto lo estamos haciendo aquí, pero Perales está allí y sigue siendo muy desconocido en el resto del espacio. Ha salido una diapositiva, muchas, que te interpelan, pero hay una de las primeras que decía: los vecinos de Perales del Río denuncian cuando el expolio de las obras y tal y cual. Es que Perales del Río lleva siempre unida la palabra denuncia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer ver, ahora se ha ido el concejal de Cultura, no sé si entrará, sí, o sea, también lo voy a decir. Tenemos que hacer ver a los responsables políticos que hay que ocuparse de las cosas de comer del día a día, como se suele decir, sí, pero de la cultura y de la historia también. Y por dejación, por falta de sensibilidad, por desconocimiento, por desidia, etcétera, etcétera, todas estas cosas que han mostrado Sacris ahí, las hemos ido perdiendo, algunas para siempre. Por ejemplo, el convento de la Tehuela que ha puesto ahí con los grafitis y todo eso,
fijaros si eso podría en su momento desde la corporación municipal, y hubo propuestas, aquí no está ahora Alfonso Carmona, pero hubo propuestas de recuperación para centro de interpretación natural, etc. Entonces, seguimos con la pancarta de la bandera de la denuncia levantada porque lo que queremos es que todo eso se recupere, se conserve. La misma iglesia de los Santos Justo y Pastor que está sin cubierta y que, vamos a ver, y ahí la ciudadanía tenemos que empujar de manera correcta y no de manera violenta, pero a que sean sensibles a recuperar, porque se gasta más dinero en rehacer cosas que en mantener. Entonces, hay algunas, como digo, que ya son irrecuperables, porque si los documentos de Aldehuela lo ha comprado unos propietarios particulares para el negocio de lo que sea, va a ser difícil recuperarlo. Pero la iglesia de esto sí. Y luego todo el entorno natural, trincheras, todo eso, porque en Morata hay un espacio de museo al aire libre de interpretación, ¿no? Con carteles, y nosotros, Getafe Perales, Getafe, hay que hacerlo. Entonces, que los que estamos aquí, con esto que hemos recibido también de Saquis, más todo lo que aporta la Asociación de Amigos del Museo, es para que los responsables de cada momento políticos se ocupen y se preocupen de ello. Entonces, muchas gracias por la labor y por lo que nos has... Gracias a ti. Con respecto a lo que estás comentando del convento, sí es cierto, digo una propuesta. Lo que estrictamente me duele mucho es que el convento sea célebre por la muerte de 4 chavales en distintas fiestas rey. Fue famoso, ¿os acordáis? A la caricatura de Chamonix. ¿Os acordáis de aquello? Sea célebre y no por el valor histórico que tiene. Manda nadie, ¿no? Se hace famoso por las muertes. De accidentes no, por el consumo de la fiesta rey de estas tan brutales. Hubo 2 conocidos, hubo 2 que eran literales que se mataron en otra fiesta rey, no allí, pero salían de ella y se pegaron contra una valla y se encontraron. Entonces, tristemente es famoso por eso. Tengo una foto que estaba a punto de ponerlo, pero no me he atrevido. ¿Sabía yo? No, y además con lo que voy a decir no te enfades. En una foto que es 2 neandertales con una pancarta. Y ponía, eran 2 neandertales con una pancarta, es del taller de historia de Pilar del Río, ¿verdad, Mario? Y ponía algo así como Cromañones fuera de Go Home, Europa for neandertales, ¿no? Entonces yo creo que ya entonces ya Pilares estaba reivindicando desde la época de los neandertales, pero no era broma, porque no me he acordado, estaba a punto de ponerla, pero no me parecía. Una cosa, un pequeño apunte histórico que lo he sacado recientemente, lo he descubierto recientemente. El primer documento que yo conozco de Perales del Río, donde se cita Perales del Río, es de 1467. El cuarto que vino. No de los documentos, sino donde iba King, me aparece en la torrecilla, venía ahí el... No, pero este es un documento eclesiástico de la primera, hay que socializar el primera y documento. primitiva iglesia que hubo de Perales del Río antes de esta. Hay que socializar o compartir ese documento con los amigos del museo. Está firmado por el Secretario de Madrid, una visita que hizo don Martín Martínez de Madrid. De Madrid, pero sería de Alcalá, pues porque no ha hablado del tema de por qué somos Justo y Pastor nuestros santos, mártires alcalaínos, la vocación, porque entonces estábamos en el de Alcalá, o sea, entonces tiene su... Y bueno, hay una bonita historia también de los gobiernos. Sí, las lobadas ha publicado algo también. Hay también otra historia, pero esto ya no la he querido contar, pero no sé si era verdad. ¿Os acordáis de María Cristina, me quiere gobernar? No. María Cristina era la mujer de Fernando VII, el amable, de los míos vamos. Era su sobrina, la mamá de Isabel II. María Cristina se queda viuda. María Cristina se ha dado sus paseos, parece ser que por el Real Canal de Manzanares. Y en uno de esos paseos, pues había un oficial de Porsche más guapete que la llevaba. Bueno, pues se enamora de él. Se enamora del oficial.
y al final se tienen que casar, tenemos un matrimonio morganático. No sea que tus hijos luego sean los reyes, que tú no tienes sangre real. Y firman el matrimonio y tal, y el hijo, el que le casa, Aniano, no sé qué, Marcos Aniano, que era el que vivía en la casa del curato de la zona de Perales. Y al que le dice, partidas de boda, en compensación para que te calles. Y era primo... Era primo del otro, claro. Bueno, pues si eso es verdad, pues también hay cosas bonitas que contar, ¿no? Algunos amoríos de la princesa, el príncipe azul, y tal, esas cosas. Vamos, pues esta María Cristina me quería gobernar, le dio la finca de las de Huelva, se la vendió porque era terreno de realengo, como bien he dicho, a este cura, y este cura se lo vendió a quien fuera fuese, y luego después se le expropió porque eran manos, ¿cómo llamaban? Manos muertas, porque las desamortizaciones no solamente quitaron a los bienes a la iglesia, a las partes comunales que hicieron mucho daño en muchos pueblos, sino también a grandes hacendados que tenían manos muertas, que no hacían nada, estaban en el diario y se invadían. Lo compraron de siempre, lo compraron los que tenían dinero. Quiero decir a todos una cosa, quiero dar las gracias a Agri porque en determinadas cosas que yo he escrito de la historia de Perales y demás, él me ha ayudado un montón. Comparte el documento, pero mira, oye una cosa, Ángel, un momentito y perdona que te moleste, no, se me ha pasado. La iglesia de Perales, no he puesto la esta, hicieron un estudio los chicos de la Alarme muy bueno, yo creo que lo pasé en PDF, de proyectos de qué hacer con la iglesia. Los chavales, el trabajo de la FP, de delineación y tal, proyecto de no sé qué, porque que sepáis que la iglesia es municipal, no es de eso. Imaginaros un centro de interpretación con un museo allí colocado, donde podamos poner las piezas que se van encontrando, y que desde allí se parta a todos los destinos, con rutas, salidas, tal. Un centro de interpretación que ponga en valor todo lo que tenemos, aprovechando el edificio tan magnífico. Yo sé que en algún pregón que habéis dado lo habéis solicitado y sé que apoyáis, pero se me ha pasado, fíjate, la guinda. Bueno, pues parece ser que es de Nerpa, contratado no sé por qué. Sí, contratado no sé qué. ¿Qué quería preguntarte algo, no? Sí, no, muy brevemente vas a preguntar, de decir que hacerte una invitación a que todo esto que nos has contado lo escribas, que lo escrito y lo relatado después puede permanecer. Además, ahora tenemos un potente que se está demostrando ya eficaz y potente elemento que es el museo virtual para que aquello que se activa se publique. Entonces, la invitación, resumo si me dejáis terminar, resumo, la invitación es a que lo activas, que quede todo escrito, y además que te animes y que lo lleves a una exposición. Entonces, lo conviertas en una exposición en el museo virtual. Me lo has dicho una vez, bien es cierto como dice los castellanos de, bueno, ahora son cantos, que lo que no se escribe se borra, no se escribe. Hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Yo me comprometo a que mucho tiempo estoy aquí, os lo voy a mandar para que luego por escrito esté contando un poco y tal. Da para mucho. Yo he sido muy breve y posiblemente muy sucinto y aún así, y claro, soy algo una chapa. Por cierto, ahora en España, puedes ir por partes, entonces que quiero decir con ello que muy agradecido en que habéis hecho la consideración con el barrio Perales en este sentido. Sé que vosotros lo habéis dicho muchas veces de la asociación Amigos del Museo, la importancia y puesto en valor lo que tenemos en Perales del Río, y estas cosas pues es lo que te agrada, ¿no?, de estas historias. Como dice los frikis, pues es lo que tenemos.